Bueno, compañeros, pues ya estamos en un nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VB Access y gestión de base de datos. En el último vídeo nos quedamos en la creación de nuestra tabla artículos. Para acceder a ella podemos pulsar botón derecho encima del nombre y tenemos aquí vista diseño. De esta manera accedemos a la vista diseño, donde tenemos los nombres de campo que creamos y el tipo de datos que le asignamos a cada uno de ellos. Para pasar del modo vista diseño a hoja de datos, podemos hacerlo a través del nombre en el navegador de objetos. Si pulsamos aquí ahora doble clic, accedemos a la vista hoja de datos y con el botón derecho, como hemos hecho antes, podemos acceder a la vista diseño. También lo podemos hacer a través de la cinta de opciones aquí arriba, podemos pasar de un modo a otro. Y tenemos también la barra de estado aquí abajo, donde podemos acceder a la vista hoja de datos o a la vista diseño. Para que os aparezca la barra de datos abajo, porque a lo mejor algunos no lo tendréis, iríamos a archivo, iríamos a opciones, se nos abre este panel de opciones de Access y en base de datos actual, esta de aquí, tenemos aquí mostrar barra de estado. Si lo tenemos pulsado, se nos verá esta barra que tenemos aquí abajo, y si no lo tenemos pulsado, esta barra pues no aparecerá. Yo lo voy a dejar pulsado. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es poner el tipo de datos correcto para cada uno de los nombres de campo que hemos creado y también el formato adecuado para cada uno de ellos. Veis que en este apartado de aquí tenemos la hoja de propiedades de lo que es la propiedad de la tabla. Vamos a dejar todas las opciones que nos salen de manera predeterminada, pero bueno, esto de aquí lo podemos quitar porque no lo vamos a usar, aunque podemos acceder a ella desde aquí. En hoja de propiedades podemos ponerla o quitarla. Vamos a ver ahora esa pequeña presentación de los tipos de datos de que disponemos para los nombres de campo que hayamos creado y también el formato adecuado para cada uno de ellos. En la columna tipo de datos de la vista diseño de una tabla podemos especificar la clase de información que se puede almacenar en cada uno de los campos creados. Si definimos un campo como número e introducimos texto en él, Access nos indicará el error y no nos dejará continuar hasta que lo hayamos corregido. Para revertir cualquier introducción de datos errónea dentro de un campo, bastará con pulsar la tecla Escape, situada normalmente en la parte superior izquierda de nuestro teclado. Al asignar un tipo de datos a un campo, Access reservará el espacio de memoria necesario para contenerlo. Igualmente, determinará las propiedades, tipo de cálculo y operaciones disponibles para ese campo. Veamos qué tipo de datos nos proporciona Access. Texto corto, compuesto por caracteres alfanuméricos, es decir, números y letras, hasta 255 bytes, un byte por carácter. Texto largo, compuesto igualmente por caracteres alfanuméricos, pero con una longitud de hasta 64.000 caracteres. Puede ocupar hasta 1 GB. Número. Acepta cualquier tipo numérico. Existen varios tamaños de almacenamiento y rangos de valores permitidos. Por ejemplo, tenemos el byte, con un rango numérico de 0 a 255. No está permitida la parte decimal, que será truncada en caso de utilizarla en la introducción de datos. Como su nombre indica, ocupa un byte. Entero, de menos 32.768 a 32.767. Tampoco admite la parte decimal y ocupa 2 bytes. Entero largo, con un rango de menos 2.000 millones a 2.000 millones en positivo. No admite parte decimal y ocupa 4 bytes. Este tipo de numeración se utilizará para los campos que actúen como clave principal. Simple, permitidos los números con coma decimal con hasta 7 dígitos de precisión. El rango admite hasta 38 dígitos en la parte entera, tanto para los números negativos como positivos. Ocupa 4 bytes. Doble, permitidos los números con coma decimal con hasta 15 dígitos de precisión.
El rango admite hasta 308 dígitos en la parte entera, tanto para los números positivos como negativos. Decimal. Como su nombre indica, admite parte decimal con hasta 28 dígitos de precisión y ocupa 12 bytes. Este tipo de número se utiliza para los cálculos científicos. Cuando utilicemos un dato numérico, optaremos por el menor tipo de dato que pueda contener la cifra que queremos utilizar. Por ejemplo, para contener la edad de una persona, optaremos por un dato byte, pues hasta ahora no hay nadie que haya superado los 255 años de edad, y la edad no puede ser negativa. Para indicar la altura en metros de una montaña, podremos utilizar el tipo entero. Existen datos que, si bien solo contienen números, no es necesario utilizar el tipo de dato número, pues no se realizará ningún tipo de operación con ellos. Tal es el caso de un número de teléfono. En este caso, podremos utilizar el dato tipo texto. El siguiente tipo de datos es número grande, que se utiliza para numeraciones de grandes magnitudes. Fecha, hora. Admite fecha y horas y ocupa un espacio de 8 bytes. Cuando especifiquemos este tipo de dato, en la tabla vista hoja de datos nos aparecerá un calendario tipo dtPicker junto al campo para poder seleccionar una fecha en caso de que sea necesario. Existen varios formatos tanto para la fecha como para la hora. Fecha, hora extendida. Admite fechas y horas, pero con una precisión mucho mayor que el tipo de datos anterior. El uso de este tipo de datos es poco frecuente y no muy aconsejado para su uso en funciones. Moneda. Valor aconsejado en el uso de datos monetarios. Tiene una precisión de hasta 15 dígitos en la parte entera y 4 dígitos en la parte decimal. Ocupa un espacio de memoria de 8 bytes. Autonumeración. Numeración que se incrementa en cada nuevo registro que se agregue a la tabla. El incremento puede ser secuencial de uno en uno o aleatorio. Este campo es fijo, sin duplicados y no se puede actualizar, permaneciendo bloqueado en la vista hoja de datos. Así pues, el control de este campo pertenece a Access. Ocupa un espacio de 4 bytes. Sí, no. Valor lógico entre sí y no, verdadero o falso, o activado y desactivado. Ocupa únicamente un bit, ya que internamente su valor oscila entre 0 y 1. Objeto OLE. Incluye objetos, gráficos u otros datos binarios de objetos tipo OLE. El sistema OLE, cuyo significado es incrustación y enlazado de objetos, nos permite la manipulación de documentos desde una aplicación que no es la propia del documento. La inclusión de un objeto OLE en nuestro archivo puede ocupar un espacio de hasta 1 GB, dependiendo del tipo de documento, por lo que no es aconsejable su uso dentro de la aplicación. El método aconsejado es acceder a la ubicación del objeto mediante una ruta o path y guardar esa ruta en nuestra aplicación como un dato de tipo string. Hipervínculo. Cadena alfanumérica que señala la ruta de un documento, página web o parte específica de algunos documentos como Word o Excel. Se usa como una dirección de hipervínculo, por lo que nos da acceso a otras aplicaciones diferentes de Access. Puede contener hasta 2048 caracteres. Datos adjuntos. Cualquiera de los tipos de archivos permitidos por Access. Podemos adjuntar imágenes, gráficos, hojas de cálculo, etc. Muy parecido al objeto OLE, pero con una prestación bastante más eficaz al utilizar menos espacio de memoria. Calculado. Es una combinación de campos mediante el tipo de datos calculados. Podemos concatenar dos cadenas de texto ubicadas en diferentes campos, operar con varios campos numéricos, etc. Cuando utilicemos este tipo de datos, podremos hacer uso del generador de expresiones para concretar un valor calculado. Ocupa el espacio del valor calculado. Asistente para la búsqueda. Al seleccionar esta opción se activa el asistente de búsquedas, mediante el cual
podremos insertar un cuadro combinado o un cuadro de lista que contendrá los valores asignados en el campo de otra tabla o consulta. Podemos utilizar un proceso de manera manual en la pestaña Búsqueda de las propiedades de campo. El espacio que ocupe este tipo de datos dependerá de los valores seleccionados. Bueno, pues ya estamos de nuevo en nuestra tabla de artículos. Vamos a proceder a revisar los nombres de campo que hemos creado y a darle el tipo de datos adecuado. A la vez, modificaremos una serie de propiedades de cada tipo de dato. Empezamos por el primer campo. El primer campo es el campo ID, que, como recordáis, fue creado automáticamente por Access. Es el campo tabla índice y clave principal. Vamos a modificar el nombre. Aquí vamos a poner ID-artículo. Vemos que es de tipo autonumeración y comprobamos que es un entero largo y que es un dato que se incrementa en cada registro que se crea. Es un campo que no tiene duplicados. Como vemos aquí, nos dice sin duplicados. Bien, vamos al siguiente campo. Observáis que en cada campo, cada vez que le hemos dado el nombre, hemos puesto el nombre del campo que queremos crear y detrás hemos puesto _artículo. ¿Por qué ponemos _artículo y no ponemos solo referencia, descripción, categoría, PVP? Bueno, pues esto es porque a lo largo de la aplicación vamos a crear una serie de tablas, como por ejemplo la tabla clientes y la tabla proveedores, que van a tener campos cuyo nombre de campo va a ser común, es decir, tanto para clientes como para proveedores vamos a tener un nombre, un campo que sea nombre, vamos a tener un campo de descripción, un campo código postal, un campo NIF. Todos estos campos van a ser comunes en las dos tablas. Cuando programemos en VBA, cuando creemos código en VBA o en SQL, vamos a tener que ir con cuidado a la hora de utilizar los nombres de campo para no confundirnos entre el campo que sea de una tabla o el de otra. Si nosotros solo ponemos el nombre, sin poner la tabla a la que pertenece, cuando utilicemos este código podemos confundir el NIF, por ejemplo, de la tabla clientes con el NIF de la tabla proveedores. Entonces, la manera de asegurarnos que ese NIF pertenezca a una tabla u otra es poniendo en la parte de atrás el nombre de la tabla. De esta manera nos aseguraremos de que estamos utilizando el campo que queremos utilizar y será un código más legible y con menos errores. Pero claro, luego viene la pregunta, claro, pero luego es que en la hoja de datos, en la cabecera, en la parte superior, el nombre de campo es demasiado largo, viene con el guión y el artículo. Bueno, esto está ya previsto. Vamos a ir, por ejemplo, con este campo referencia artículo. Lo creamos de texto corto. Aquí nos dice hasta 255 caracteres. Para una referencia es más que suficiente 20 caracteres. Yo voy a poner 20 caracteres. Si queréis poner 25, pero bueno, normalmente una referencia no suele tener más de 20 caracteres. Formato lo vamos a dejar, no vamos a poner ningún tipo de formato. La máscara de entrada merece mención aparte y la veremos en el siguiente vídeo. Y aquí tenemos título. Título es una propiedad de campo que lo que hace es crear una etiqueta en el cabecero de la tabla. También en formularios informe, pero eso ya lo veremos más adelante. Es decir, yo puedo poner aquí, por ejemplo, si tengo referencia artículo, puedo poner aquí solo referencia. Puedo poner aquí referencia. De tal manera que cuando vaya a la hoja vista de datos, en el nombre de campo, en vez de aparecerme referencia artículo, me aparecerá referencia. De esta manera conservo el nombre de campo que yo quiero y en la tabla vista de datos me aparecerá en el cabecero referencia. Valor predeterminado no va a tener ninguno. El valor predeterminado es el valor que va a tener nada más entrar en el registro. Nosotros no vamos a poner ninguno. Regla de validación aquí no vamos a usar. Ya explicaremos ahora cuando vayamos a otro campo lo que es. Y aquí tenemos texto de validación va conjuntamente con regla de validación. Aquí tenemos requerido. Requerido quiere decir si vamos a obligar al usuario a que escriba un dato en este campo. Vamos a poner que sí. Pulsando doble clic cambiamos del no al sí. ¿Por qué ponemos que sí? Porque cuando creemos un artículo es indispensable que ese artículo tenga una referencia. Entonces tenemos que obligar al usuario que escriba una referencia para ese artículo. Por eso ponemos que sí. ¿Permitir longitud cero? No.
Longitud cero quiere decir que no vamos a dejar que el usuario ponga un espacio en blanco o un campo cuyo valor sea nada. Es decir, tiene que tener como mínimo un carácter para que tenga una referencia. Entonces vamos a obligarle que escriba algo, que escriba algo obligado y que ese algo que escriba no sea un espacio en blanco. Aquí, indexado. Indexado vamos a ponerle que sí, pero si lo extendemos aquí, veremos que pone indexado con duplicados y sin duplicados. A nosotros nos interesa que sea indexado porque lo que queremos es que no tenga duplicados, que sea sin duplicados. El indexar un campo lo que hace es permitir a Access tener una mayor rapidez a la hora de localizar registros. Si nosotros vamos a realizar búsquedas a través del campo referencia, el que sea un campo indexado le va a facilitar esta tarea. Pero a nosotros también nos interesa porque al ponerle sí sin duplicados, vamos a hacer que en el campo referencia no se duplique en otro registro una referencia dos veces, que solo exista una referencia única por registro, igual que en el artículo, que solo exista un valor por registro. De esta manera no vamos a repetir referencia, y es que en un almacén cada artículo tiene su referencia que es exclusiva para ese artículo. No podemos tener en un almacén dos artículos diferentes con la misma referencia. No sabríamos a qué artículo nos referiríamos cada vez que utilizáramos esa referencia. Por lo tanto, cada artículo tiene su referencia y es única para cada artículo. Por eso, en este campo vamos a ponerle que sí, sin duplicados, para que no permitamos que se cree la misma referencia dos veces. Los demás campos no los vamos a... Los demás propiedades no las vamos a ver porque no hacen falta. Bien, tenemos esta terminada. En el campo ID artículo, en título, vamos a ponerle registro. Tendremos ID artículo y en la cabecera de la hoja de datos vista datos saldrá registro. Vamos al tercero, descripción de artículo. Para la descripción de artículo es más que suficiente 50 caracteres, no hace falta más. No le vamos a dar formato, máscara de entrada no la vamos a ver y en título pues le vamos a poner descripción. Descripción con acento en la O. Valor predeterminado no va a tener, regla de validación y texto de validación tampoco. Requerido, ¿requerimos una descripción para el artículo? Yo le diría que sí. Vamos a obligarle a que ponga una referencia y también una descripción como mínimo. Le vamos a decir que sí, pulsamos doble clic y se pone el sí. ¿Permitir longitud cero? No. Queremos que escriba algo, que no quede en espacio en blanco. Indexado, aquí le vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque podemos tener en nuestro almacén 20 bombas de agua, que van a ser diferentes, cada uno tendrá su referencia, pero la descripción va a ser la misma, va a ser bomba de agua para cada uno de ellos. Entonces tenemos que permitir que se duplique ese valor en el campo de descripción. Lo demás no lo vamos a ver. Categoría artículo. Aquí en la categoría basta, yo creo que con 20 caracteres es más que suficiente también. No va a tener formato ni máscara de entrada. Título vamos a poner categoría. Por ahora lo vamos a hacer así, aunque este campo categoría luego lo vamos a crear en una tabla que sea de categorías y accederemos a esa tabla para recoger datos. Pero bueno, eso lo veremos cuando utilicemos el asistente de búsquedas. Por ahora lo vamos a poner como un campo más, valor predeterminado no va a tener, regla de validación y texto tampoco. Requerido, le vamos a decir que sí, porque la categoría va a estar ligada a un IVA. Ya lo veremos después cuando creemos esa tabla. Entonces vamos a requerir que como mínimo se clasifique dentro de una categoría para que ese artículo tenga un IVA. Le vamos a decir que sí. Permitir longitud cero, le vamos a decir que no. Indexado, no, tampoco, porque vamos a englobar dentro de una categoría, por ejemplo, dentro del almacén de piezas de vehículos, vamos a tener la categoría electricidad. Y dentro de esa categoría de electricidad pues entran pues alternadores, correas de alternador, muchos componentes eléctricos que estén dentro de esa categoría. O sea, podemos tener hasta 1000 y pico de referencias dentro de esa categoría. Entonces ponemos que indexado no. Y las demás, pues nada. Vamos al siguiente, PVP. Aquí ya vamos a un campo que es numérico. Aquí tenemos dos opciones. Podemos coger número o si extendemos, podemos coger también moneda. Si escogemos moneda, va a salir el signo de monetario detrás de la cantidad. En mi caso, en nuestro caso, por la zona que estamos, como está configurado el ordenador y Windows, pues nos va a poner el signo del euro. Yo voy a utilizar número.
para evitar que me ponga el signo monetario, porque así, de esta manera, al poner solamente el número, el programa o la aplicación se puede utilizar en diferentes países con diferentes tipos de moneda. Entonces, al no tener una moneda, no se especifica la moneda. Tipo del tamaño del campo no va a ser un entero largo. Como es un PVP y tiene que tener parte decimal, sabéis que el entero largo no admite parte decimal. El primer tamaño de campo o propiedad que admite parte decimal es el tipo de datos simple. Vamos a poner simple. Aquí formato vamos a extender. Aquí sí que vamos a utilizar ya un formato para número. Y el formato vamos a utilizar el estándar. Como veis, el estándar no pone signo monetario detrás. Aquí si escogiéramos moneda, iríamos al mismo camino de antes, escogiendo aquí arriba moneda, pero por otro lado. Lo que vamos a hacer es coger estándar, que nos pone el punto de los miles y la coma en la parte decimal. Y nos pone como predeterminado 2 decimales, que es lo que queremos. Vamos a escoger el estándar. Lugares decimales, si le dejamos automático, pues nos va a poner lo que hay aquí. Extendemos, nos va a poner esos 2 decimales. Podemos optar, según el tipo de campo, si extendemos aquí en neumático, porque en vez de 2 nos ponga 3 o 4 o los que pueda coger ese tipo de dato. Nosotros vamos a dejarlo en automático para que nos salga tal como lo tenemos en este formato, así. Vale, seguimos, máscara de entrada nada, título vamos a poner PVP, valor predeterminado, aquí le vamos a poner 0, es decir, cuando se crea el registro, en ese campo ya va a salir un 0, como valor predeterminado. Luego nosotros lo modificaremos. Regla de validación, bien, aquí estamos en un PVP. Vamos a poner la primera regla de validación. Y es que un PVP, un precio de un artículo, no puede ser negativo. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que la regla de validación para este campo es que el dato que pongamos sea mayor o igual que 0. De esta manera evitamos que el usuario ponga un dato negativo. Texto de validación. El texto de validación es el texto que va a salir en el momento en que el usuario incumpla esta regla. Es decir, cuando el usuario ponga un número negativo, estará incumpliendo esta regla. Y entonces le va a salir lo que pongamos aquí. Y lo que pongamos aquí le saldrá en un MSG Watch. Lo que pongamos va a ser el valor del precio ha de ser positivo. Por ejemplo, podemos ponerle esto. ¿Requerido el PVP? Le vamos a decir que sí. Tenemos que poner un precio al artículo. No podemos tener un artículo en nuestro almacén que no tenga precio. ¿Indexado? No, porque puede haber muchos artículos que tengan el mismo precio. Entonces le vamos a decir que no. Y ya tenemos el campo PVP artículo. Vamos al siguiente, descuento artículo. Vale, este es el descuento que va a tener el artículo según la tarifa. El descuento que nos va a hacer el proveedor. El proveedor nos vende un artículo a un precio, X dinero, y sobre ese precio, que es el precio de venta tarifa, nos hace un descuento, que es el margen que nosotros tenemos y el beneficio que ganamos sobre el artículo. A no ser que hagamos un descuento, entonces el beneficio hay que restarle ese descuento que le damos al cliente. Bien, este va a ser entonces el descuento y va a ser también de tipo de datos número. Igualmente va a ser un tipo simple, porque vamos a permitir que ponga una parte decimal en el descuento si quiere. Formato, vamos a escoger también el estándar, si lo escribimos, estándar, aquí estándar no lo da, podemos hacer así, tabulamos. Aquí va a ser automático, máscara de entrada nada, título, vamos a poner desk, con un punto, descuento. Valor predeterminado, 0, en el caso de que el proveedor no nos haga ningún descuento, quedará 0. Regla de validación, bien, aquí tenemos la regla de validación que la vamos a utilizar. Y es que el descuento que nos ofrezcan en un artículo, o el descuento que tenga un artículo según tarifa, va, como todos los descuentos, van entre 0 y 100. Normalmente es un porcentaje y se hace un 5% de descuento, un 20, un 30, un 50, etc. Entonces, aquí tenemos que poner una regla de validación y es que el valor tiene que estar entre 0 y 100. No puede ser un valor negativo, ha de ser positivo porque haremos un descuento sobre esa cantidad en positivo y tampoco ha de pasar de 100. Entonces, vamos a utilizar para hacer esta regla de validación lo que es el generador de expresiones. Veis que aquí tenemos 3 puntitos en esta parte de aquí. Vamos a pulsarlo y abrimos el generador de expresiones. Entonces, vamos a buscar un operador.
Aquí tenemos funciones, constantes y operadores. Vamos a buscar un operador y es un operador de comparación, exacto. Y aquí lo tenemos, entre. Lo pulsamos con doble clic, aquí ahora le doy doble clic y se nos pone aquí arriba la expresión entre, expresión y expresión. Aquí donde pone expresión tenemos que poner un valor. Vamos a poner 0. Entre 0 y 100. Le damos a aceptar y nos lo coloca aquí en regla de validación. Aquí le estamos diciendo que el valor que tiene que tener este campo tiene que estar entre 0 y 100. No puede ser ni negativo ni mayor que 100. Entonces, ¿qué texto de validación le vamos a poner? En el caso de que se incumpla esta norma por parte del usuario, pues le vamos a poner el valor del campo debe estar entre 0 y 100 para indicárselo. ¿Va a ser un campo requerido? Sí, como mucho tiene que haber el 0 ahí, pero tiene que tener un valor, porque si no, cuando hagamos el siguiente campo, que va a ser un campo calculado, y no haya nada aquí, nos va a dar un error en la fórmula. O sea que tiene que haber 0 o 100 o el valor que queramos. Si ponemos 0, está claro que el proveedor no nos hace ningún descuento y nos vende el artículo a ese precio. Nosotros luego lo incrementamos lo que creamos necesario. ¿El indexado va a ser un campo indexado? No, porque este descuento se puede repetir en muchos artículos. Bien, vamos al siguiente campo y llegamos al coste de artículo. Bien, el coste del artículo es precisamente el precio al que nos vende el proveedor ese artículo y lo sacamos del PVP menos el descuento que nos hace. Es decir, yo tengo un PVP X, me hace un descuento y calculando ese descuento sobre el PVP me da un coste, que va a ser este de aquí. Entonces, esto es un campo que se calcula a partir de estos dos campos de aquí, PVP artículo y descuento artículo. Vamos a modificarlo, lo que creo que, vamos a ver, tenemos aquí calculado, a ver, bueno, me ha pitado, eso quiere decir que no me lo va a aceptar. Vamos a hacerlo, no me lo va a aceptar porque hemos hecho pruebas de registros anteriormente y al haber hecho pruebas de registros en vista de datos, no va a aceptar el campo calculado. Lo que vamos a hacer es una cosa. ¿Ves? Aquí ya me dice, no se puede establecer coste artículo del tipo de datos calculado. No me lo va a dejar. En su lugar es posible agregar un nuevo campo. Lo que vamos a hacer es una cosa y así vamos a aprender algo más sobre el diseño de tablas. Vamos a eliminar este campo, coste artículo. Para eliminarlo lo señalamos aquí en el cuadrito y le damos a la tecla suprimir, por ejemplo. Y veis que lo ha quitado. Vamos a darle ahora a guardar para que guarde este cambio. Y vamos a venir aquí abajo y vamos a crearlo de nuevo. Vamos a poner coste. Vamos a variarle, yo creo que no lo aceptará. Vamos a ver, coste artículo, aunque pongamos el mismo nombre, al haberlo guardado, creo que no lo aceptará. Coste artículo, y vamos a poner aquí tipo de campo calculado. Al poner ahora calculado, nos sale el generador de expresiones. Ya no nos ha pitado, ya nos ha salido la campanita. Eso quiere decir que lo va a aceptar por de pronto. Vamos a poner la fórmula para que se calcule el coste del artículo. Como veis, ahora aquí, aparte de las funciones, también nos sale la tabla. Y es porque aquí nos van a salir todas las tablas que tengamos creadas y las que tengamos cargadas. En este caso, cargadas ahora está esta única, la de tabla artículos, porque es la única que tenemos creada aparte. Y aquí tenemos todos los campos de la tabla que podemos utilizar para generar la expresión. ¿Cómo se calcula el coste de un artículo? Pues el coste de un artículo se calcula utilizando el PVP, lo marcamos dos veces, doble clic, menos, abro un paréntesis, es una operación matemática lo que vamos a hacer, el PVP por, abro otro paréntesis, el descuento, veis que están en orden alfabético, tenemos aquí el descuento dividido entre 100, porque es un porcentaje. Cierro este paréntesis, que es este de aquí, y vuelvo a cerrar otro más, que es este de aquí delante. Tiene que haber tantos paréntesis de cierre como paréntesis de apertura ya hemos hecho. Le damos a aceptar. Y veis que nos pone aquí la fórmula. Esta es la fórmula para calcular el precio de coste de un artículo. Se coge el PVP y se le resta el PVP por el descuento. Al hacer esta multiplicación, el descuento entre 100 porque es un porcentaje, nos da el tanto por ciento de ese valor del artículo que se le tiene que restar al PVP. Tipo de resultado, vamos a extender
y va a ser un resultado simple. Formato va a ser un formato estándar. Tiene que tener el mismo valor que el PVP. Lugares decimales automáticos y título vamos a poner coste. Vamos a guardar, a guardar este cambio que hemos hecho y ahora vamos a aprender algo más sobre el diseño de tablas. Y es que hemos puesto este campo aquí en último lugar, pero yo lo quiero colocar donde estaba antes, después de descuento. Entonces, si creamos un nuevo campo una vez ya hayamos creado una tabla y queremos reubicarlo, simplemente pulsamos aquí, mantenemos pulsado y subimos arriba, perdón, lo he pulsado mal, ahora. Se pone ese cuadrito que hay debajo de la flecha, lo subimos, veis esa línea y lo colocamos debajo de descuento. Y ahí se ha colocado. Vamos a guardar y no lo ha permitido hacer. Va a ir bien. Esa es la forma de crear un nuevo campo una vez ya hemos creado una tabla y de recolocarlo. Bien, vamos al siguiente que es ubicación artículo. La ubicación se refiere al lugar del almacén donde nosotros guardamos la pieza, que es una estantería. Cada estantería va numerada por una numeración que ya más adelante daré una explicación de los tipos de numeración que hay y cómo se utiliza una ubicación. Pero bueno, por de pronto sabéis que es un tipo de texto. Vamos a poner 10 caracteres, que pueden ser números y letras. Con 10 son más que suficientes, creo yo. Formato no va a tener ninguno, máscara de entrada nada. Título, ubicación. Vamos un poco rápido hablando a veces porque si no se nos hace muy largo el vídeo. Valor predeterminado no va a tener. Regla de validación ninguna, ni igual que texto. Requerido no. No importa que sea requerido porque muchas veces recepcionamos un pedido que hemos hecho en la zona de recepción de mercancías. Se tiene que comprobar ese material que ha llegado correctamente, que no ha habido nada roto, pues hay que hacer una reclamación o algo. Y antes de colocarlo en estantería se da de entrada, por lo tanto puede ser que en un primer momento no tenga ubicación hasta que podamos colocarlo. Desde que se recepciona la mercancía hasta que se coloca puede haber pasado un día, 2 días, un periodo de tiempo X. Entonces puede ser que no tengamos que poner la ubicación hasta que le vayamos a colocarlo. La ubicación se coloca en el momento en que se da ubicación o se coloca el artículo en la estantería. Entonces no va a ser requerido. ¿Permitir longitud cero? Sí. ¿Indexado? No. En una misma estantería podemos colocar artículos diferentes, o sea, que puede haber muchos artículos que tengan la misma ubicación. Entonces no va a ser indexado, permitiendo que tenga así duplicados. Lo demás, nada. Bien, y ahora llegamos aquí al alta del artículo. El alta del artículo es un tipo de dato fecha y hace referencia al momento en que nosotros creamos la referencia o el registro o grabamos el registro en la tabla. ¿Qué tipo de formato va a tener? Vamos a utilizar siempre el formato de fecha media. Podéis utilizar la que queráis. Yo prefiero utilizar la de fecha media, que es este tipo de formato de aquí, que te pone 12, el mes con 3 letras y el año con 2 números. Yo voy a emplear este. Máscara de entrada, nada. Título, pondremos fecha alta, f.alta, por ejemplo. Podemos poner así. Valor predeterminado, y llegamos aquí. ¿Va a tener un valor predeterminado? Sí. ¿Cuál va a ser ese valor predeterminado? El momento actual. Es decir, si yo creo un registro y creo una referencia, quiero que la fecha sea la de hoy, la del día en que la estoy creando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí otra vez al generador de expresiones y esto ya vamos a ir al apartado de funciones. Estamos hablando de una función. Pulsamos aquí 2 veces, funciones incorporadas, pulsamos. Tenemos aquí los tipos de función, va a ser una función de fecha y hora y aquí tenemos todas las funciones de fecha y hora. Podéis ir consultándolas aquí. La que vamos a utilizar es la que pone ahora, que es esta de aquí. Hacemos doble clic y se nos coloca aquí arriba. Ahora es una función, recordar, bueno, para los que no lo sepáis, una función es un procedimiento y un procedimiento es un conjunto de instrucciones en VBA o en cualquier lenguaje de programación que lo que hace este procedimiento es devolvernos un valor. Y en este caso, esta función ahora, el valor que nos devuelve es la fecha de hoy. Entonces vamos a darle a aceptar y nos lo coloca aquí. Regla de validación no va a tener ninguna, porque ese valor nos lo va a dar access. No lo va a poner el usuario, lo va a dar access. Texto de validación no va a tener. Requerido, le vamos a decir que sí. Como access no lo va a dar, se va a quedar ese.
Indexado no, porque en un mismo día podemos crear muchas referencias, o sea, habrá muchas referencias cuya fecha de alta sea la misma. Y ya estamos. Vamos al siguiente. Última venta del artículo. Bueno, aquí ya llegamos a una serie de campos, excepto el de nota, que lo vamos a hacer ahora. Nota le vamos a dejar 255 caracteres, no va a tener formato ni máscara de entrada. Aquí pondremos notas. Valor predeterminado ninguno, regla de redacción nada, requerido no, si queremos poner una nota la ponemos y si no, no la ponemos. Longitud 0, sí, porque si no queremos poner nada, no habrá nada ahí. Indexado, le ponemos que no. Podemos poner una nota que sea artículo ya no se vende, y esa nota, artículo ya no se vende, ponerlo en muchos artículos. Entonces vamos a ponerle que no. Y ya está. El resto de campos, que es última venta artículo, stock, coste promedio, última compra, coste última, último proveedor y último cliente, son campos que no va a dar de entrada el usuario, que no va a escribir el usuario en el registro. Estos son campos que se van a calcular y se van a introducir en esos campos de manera automática a través de código VBA y de código SQL que nosotros queremos. Y son campos que se van a ingresar en la tabla a medida que vayamos haciendo operaciones de entrada y salida de artículos en nuestro almacén. Por ejemplo, para que lo entendamos, el campo última venta del artículo hace referencia a la última vez que vendimos ese artículo. ¿Y cuándo fue la última vez que vendimos ese artículo? Pues la última vez fue cuando lo facturamos por última vez. Entonces, cuando nosotros generemos una salida en nuestro almacén de ese artículo, vamos a crear un código que en este campo de ese artículo ponga la fecha en el que estamos generando la factura, de tal manera que la venta del artículo será el de esa fecha. Supongamos que el día 20 vendemos un artículo, pues venderemos el artículo, crearemos una salida del almacén y a la vez le diremos que en el campo última venta del artículo ponga la fecha de día 20. Supongamos que 3 días después volvemos a vender el mismo artículo. Pues lo que vamos a hacer es quitar esa fecha de día 20 y decirle a la aplicación que en ese campo ponga ahora día 23, de tal manera que siempre tendremos en ese campo la fecha de última venta del artículo. Lo mismo va a pasar con el stock. El stock es un valor que varía en medida de que nosotros estamos ingresando artículos en nuestro almacén. Supongamos que tenemos un stock de 3 de un artículo y compramos 2, entonces 3 más 2, 5. Ese campo se cambiará de 3 a 5. Supongamos que ahora vendemos ese artículo, lo que hacemos es generar una salida. Entonces, si tenemos 5 artículos y hemos vendido 1, 5 menos 1, 4. Hemos de decirle al ordenador, a la aplicación, mediante código, que cambie ese 5 por un 4. Como veis, estos son datos que se van a incorporar a la tabla a medida que se vayan haciendo esas operaciones. No va a ser el usuario que las incluya. Por lo tanto, por ahora los vamos a dejar. Vamos a ponerles el tipo de dato genérico. Este sería última venta del artículo, será fecha hora, será una fecha mediana, que está de aquí, fecha mediana, máscara de entrada nada, aquí F, o pondremos mejor última venta, valor predeterminado nada, regulación nada, requerido lo dejamos así no, indexado no, lo demás lo tocamos. Vamos a poner solamente el título y el tipo de dato genérico. En stock artículo vamos a poner entero largo, no, vamos a poner porque vamos a permitir que tenga parte decimal por si vendemos productos, por ejemplo, en frutería que vendamos 1,2 kilos, por ejemplo, vamos a ponerle que sea simple, formato estándar, automático, título, vamos a ponerle stock, valor predeterminado va a tener 0, regulación nada, requerido nada, aquí no ponemos nada, no lo tocaremos porque se hará mediante código. Coste promedio, este va a ser también simple, es un valor de monetario, utilizaremos el mismo que antes, estándar, automático, título, vamos a ponerle aquí coste, pero coste promo, valor predeterminado 0 y lo demás no lo tocamos. Última compra, pues lo mismo, fecha mediana, título, más que entrada, título, última
compra, ¿no? Última compra, correcto. Valor predeterminado nada, texto de acción, aquí lo demás nada. Vamos a los tres últimos, coste última compra, va a ser también un simple, formato estándar, automático, título, coste último, valor 0, lo demás no se toca, y aquí último proveedor y último cliente es un dato que va a coger también de otra tabla y va a ser el código que le demos a ese cliente, que va a coincidir con el campo clave principal. Va a ser un número, para que lo entendamos. Lo veremos cuando lo creemos. Pero aquí va a ser un tipo de entero largo, que es el que se utiliza para los identificadores de registro, y no vamos a tocar nada más. Aquí pondremos en título último. He puesto aquí último proveedor. Este es proveedor, ¿vale? Y en el siguiente lo dejamos tal cual y pondremos último cliente. Último cliente. Ponemos cliente. Vale. Y lo dejamos tal cual. Ya lo tenemos todo. Vamos a darle a guardar. Y ahora vamos a ir a la vista hoja de datos. Pulsamos doble clic y ya tenemos aquí la tabla artículos en vista hoja de datos. Como podéis comprobar, en el cabecero donde teníamos los nombres de campo ya no aparecen los nombres de campo, sino que aparecen los datos que hemos incluido en la propiedad título. Bien, vamos a ingresar un registro, vamos a crear una referencia, nos la inventamos, 10, 12, 25, por ejemplo. Vamos a poner una descripción, bomba de agua, una categoría, vamos a poner motor, y aquí vamos a poner un PVP, vamos a poner por ejemplo que esta bomba vale 100 euros. Pulsamos intro y veis que aquí en el coste ya se nos ha puesto 100, ¿por qué? Porque son 100 euros de PVP, el descuento es 0, por lo tanto el coste es el mismo, 100. No hay ningún descuento por parte del proveedor. Supongamos que aquí ahora ponemos un 25% de descuento. Pulsamos intro y veis que el campo calculado cambia. Eso está funcionando correctamente. En ubicación podemos poner una ubicación, pero por ejemplo esta de aquí, 10, 12, 25, 30, me la invento también. Y aquí tenemos la fecha de alta. Como veis, pone la fecha en el formato que hemos escogido, que es el de fecha media. Si pulso dentro del campo, veréis que cambia y puedo ver la fecha y la hora de entrada. Veis también que tenemos un calendario al lado de cada uno de los campos que hemos definido como campos con tipo de dato de fecha y hora. Si pulsamos, se extiende y lo podemos cambiar. Bien, tenemos fecha última venta, estos son campos que no tocaremos. Y bien, tenemos que ver una cosa ahora. Nosotros ahora estamos dentro del registro, si veis aquí hay un lapicito, eso quiere decir que el registro todavía no se ha grabado. Hay que grabarlo el registro. ¿Cómo se graba el registro? Pues hay dos maneras, una de ellas es dándole aquí a guardar. Si pulsamos aquí en guardar, veis que el lápiz ya se quita y eso quiere decir que el registro se ha grabado. Yo puedo pasar al siguiente. ¿Qué otra forma hay de grabar un registro? Vamos a hacer 101.226, por ejemplo, ponemos que esto es un manguito, y que también pertenece a motor. Vale, ponemos un precio de 25 euros con un descuento de un 20. Y ubicación no le vamos a dar, veis, la fecha de alta es la misma. Estamos a día 23, pues nos da la fecha de alta día 23. Como veis, todavía está sin grabar, está el lapicito. Otra forma de grabar es, en vez de darle a guardar, pasar al registro siguiente. Si vamos al registro siguiente, este queda grabado. ¿Veis? Si ahora nos ponemos encima, no está el lapicito. Vamos a mirar por qué ese registro no está grabado. Si yo ahora pongo aquí una referencia, 101.227, la siguiente, pongo esto que es por ejemplo, un termostato, también pertenece a motor, pero ahora salgo aquí, pero ahora voy y estando en el registro sin grabar, como veis aquí, le doy a la tecla escape. ¿Veis? Le he dado la tecla escape y se ha quitado el registro. ¿Por qué? Porque no estaba grabado todavía. Si yo me vengo a estos registros que ya están grabados y le doy a escape, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya están grabados. La tecla escape sería como un control Z, como un volver hacia atrás la acción o un deshacer, un comando deshacer. Entonces desharía el registro.
Vamos a comprobar que la referencia no se puede escribir dos veces. Recordad que la referencia la hemos declarado como un índice sin duplicados. ¿Para qué? Para que no podamos escribir la misma referencia dos veces en la base de datos, ya que cada referencia corresponde a un artículo solo. Entonces vamos a poner la primera referencia, 101.225. Ponemos que es bomba de agua, y motor. Y ahora voy a grabarla. Le voy a dar aquí a guardar. Bueno, pues pondremos bien motor. Le voy a dar aquí a guardar. Y veis que me sale un MSGBots que nos dice los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice. ¿Veis? Está multiplicando la referencia. No nos va a dejar grabar dos veces la misma referencia porque le hemos dicho que el campo referencia es un campo indexado sin duplicados. Recordad que lo indexado no es lo que nos interesa, lo que nos interesa es que sea sin duplicados para que no podamos repetir una misma referencia. Le damos aquí a aceptar y para poder grabar tendríamos que poner otra referencia diferente, esta de aquí. Recordad que estos tres primeros campos también los pusimos como campos requeridos, es decir, son campos que tenemos que escribir algún dato sí o sí. Supongamos que no le ponemos la categoría. Vamos a grabar, salimos de aquí primero y nos dice escriba un valor en el campo artículos categoría, ¿veis? No nos deja pasar al siguiente registro. Si yo intento pasar, lo mismo. Vamos a poner una categoría y vamos a quitar, por ejemplo, lo de bomba de agua. Quitamos bomba de agua y veréis que pasa lo mismo, pero esta vez nos indica que hay que escribir un dato en artículos descripción, en el campo descripción. Igualmente pasaría con la referencia. Ponemos aquí bomba de agua y si lo hago con la referencia, pues más de lo mismo. Quito la referencia y si intento pasar, me dice que tengo que poner aquí un dato en referencia. Bien, como vemos, los campos requeridos son campos que tenemos que grabar algún dato, si no, no podremos grabar el registro. ¿Qué más vamos a comprobar? Pues vamos a comprobar las reglas de validación. Recordad que en PVP no podíamos poner una cantidad negativa, porque un PVP no puede ser negativo. Vamos a intentar poner aquí menos 25. Le doy intro y me dice el valor del precio ha de ser positivo. Recordad que pusimos esto. Este es el texto que nosotros pusimos de validación. Pues nos indica que ha de ser positivo y no nos dejará salir hasta que cambiemos ese precio. Entonces vamos a poner un precio positivo, vamos a poner 35,23, porque pusimos que era un tipo de dato simple y podemos poner decimales. Y en el descuento pusimos otra regla de validación, que era que el valor tenía que estar entre 0 y 100. Supongamos que vamos a poner 125. Le damos intro y nos dice el valor del campo debe estar entre 0 y 100. ¿Veis? No me deja poner más de 100. Y me avisa con el texto de validación que pusimos. Igualmente si ponemos un valor negativo. Pulsamos intro, el valor del campo debe estar entre 0 y 100. La regla de validación está funcionando correctamente. Vamos a poner un 20, por ejemplo. Veis que aquí en el campo categoría sí que puedo repetir motor, porque no lo pusimos como indexado sin duplicados. Igualmente aquí también puedo poner bomba de agua dos veces, porque no lo pusimos sin duplicados. El único que no se puede repetir es la referencia y el registro identificador, pero esto ya sabemos que es Access el que se ocupa del registro identificador. Claro, es que estamos poniendo la misma referencia. Aquí hemos puesto 26, vamos a poner 27. Y le damos a guardar. Se guarda, pero bueno, vamos a eliminar esos tres registros. Cogemos aquí y lo eliminamos. Bien. Pues esto es todo por hoy. Se nos ha hecho el vídeo un poco largo, pero todo lo que hemos hablado era de vital importancia para entender lo que son los campos, los tipos de datos y las propiedades de los campos. En el próximo vídeo haremos especial hincapié en lo que es la máscara. También miraremos los tipos de formato personalizados y también utilizaremos lo que es el asistente de búsqueda. Para ello crearemos una nueva tabla que será la de categoría, donde crearemos todas las categorías y aquí crearemos una lista desplegable desde la cual podremos escoger cualquier categoría que se haya creado en esa otra tabla. Será un enlace entre esta tabla de artículos y la tabla de categoría. Bueno, todo esto lo veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, nos vemos.